universo es infinito, pero al final todos estamos conectados. Con la energía descubrí que hay una fuerza que irradia a todos. El éxito y la magia está en cada uno de nosotros. Emitimos nuestra señal desde Ángel Urraza, número 904, Colonia del Valle. Código postal 03100. Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del Grupo Escucha. ESKUCHA. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. www.escucharadio.com.mx. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. ¿Buscas el turismo, la gastronomía, la cultura, el arte? Enamórate de México. Esto es México en tu vida. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida, un programa que se transmite a través de Escucha Radio. Y bueno, el día de hoy tenemos a una invitada de lujo. Realmente es un honor para mí contar con la presencia de Camila Martínez. Muchísimas gracias, Camila, por estar aquí en México en tu vida. Angélica, muchísimas gracias por la invitación. El honor es mío poder compartir con tu audiencia este día. Muchas gracias. Bueno, pues el tema de hoy que nos ocupa es hipnosis y neuroprogramación, justamente con Camila Martínez, y se las voy a presentar porque yo desde que la conozco, pues realmente quedé encantada con ella, de todo su trabajo, de toda esa energía que ella emana y toda la sabiduría que tiene con respecto a estos dos temas y a muchísimas otras cosas más. Ya iremos hablando en el camino de esto. Bueno, Camila es terapeuta chilena, joven emprendedora, líder que radica en México con más de 20 años de experiencia en el campo de la medicina natural, yoga, ayurveda e hipnosis de sanación. Realiza talleres, conferencias, terapias individuales para el bienestar mental, emocional, físico en español e inglés alrededor del mundo, y su misión es transmitir amor, sabiduría y sanación. Tiene el instituto online para capacitar a terapeutas en hipnosis de sanación, técnicas que desarrolló ella misma, y en el 2021 inauguró la Fundación Healing Hipnosis, que pronto estará en operación pues, en más de 3 países en Latinoamérica, dando acceso gratuito a la medicina natural a niños y comunidades de alto riesgo. Y también, bueno, pues entre sus estudios se encuentra la yoga terapia en el Bihar School of Yoga en la India, acupuntura en la Organización Mundial de la Salud, biomagnetismo en la Academia Mexicana de Biomagnetismo Médico e Hipnosis con el autor de bestseller Dr. Brian White. También Camila ha trabajado como empresaria, emprendedora a nivel internacional, organizando conciertos, eventos masivos sobre cultura y bienestar en Latinoamérica, y su interés por la medicina natural la ha llevado a dar conferencias, congresos a nivel pues, internacional, así como también colaborar en prensa. Además es autora del libro Hipnosis, y hoy en día enseña qué es la hipnosis y cómo utilizarla para la autosanación en 9 sencillos pasos. Y por supuesto, bueno, pues aquí también contamos con tu libro, ¿no? Ya nos hablarás de él, Camila. Cuéntanos, pues para empezar, ¿qué es la hipnosis? Empecemos por los conceptos básicos y de ahí nos seguimos. Me encanta. Muchísimas gracias por la presentación tan detallada. Para mí es pues un honor poder hablar un poquito más de la hipnosis, que es un tema que me apasiona. Yo utilizo
O invito a las personas a que nos olvidemos de los conceptos antiguos de la hipnosis, ¿verdad? De aquellos que seguramente entendimos a través de la televisión, de los medios, para presentarles una nueva hipnosis. Hoy yo les presento una hipnosis como el entendimiento de una capacidad que todos tenemos de neuroprogramación. ¿Qué quiere decir esto? Es una capacidad que tenemos de introspección, de ir hacia nuestro interior y generar nuevas conexiones neuronales biofisiológicas en pos de nuestra resiliencia, de una mayor adaptabilidad, tanto a nivel de nuestra salud mental como incluso de nuestra salud física, emocional, energética y espiritual, de forma integral. Entonces, es la hipnosis aquella capacidad que todos tenemos de reprogramarnos, modificando así el entendimiento que le damos a la memoria para generar nuevas posibilidades, nuevas redes neuronales. De eso hablamos hoy día cuando hablamos de hipnosis. No te escucho. Tu audio. Ahí está. Ahí está. Que si la hipnosis es esta parte, como ya bien tú lo decías, hay que quitarnos estos conceptos antiguos, pero ¿cómo se trabaja hoy la hipnosis? Porque justamente cuando yo publiqué esto me preguntaban que si eras psicóloga, que si eras psiquiatra, que te avalaba para hacer hipnosis, ¿no? Y sobre todo, pues hablar de una hipnosis de sanación, que bueno, yo que estuve en algunos de tus talleres y en algunas de tus meditaciones que tú publicas, realmente sí funciona, pero me gustaría que tú lo dijeras prácticamente cuál es la diferencia para que la gente pudiera empezar a notar esto. Claro. Bueno, lo primero es destacar que luego de haber estudiado, como bien contabas, en múltiples partes del mundo, en monasterios en India, dedicándome ahí al entendimiento de la hipnosis desde las técnicas orientales, pero también habiendo estudiado con Brian Weiss en Estados Unidos, yo no tengo una formación médica, no soy psicóloga ni psiquiatra, soy más bien una orgullosa terapeuta que he ido haciendo mi carrera, como tú decías, en más de 20 años de estudio incesante. Sin embargo, lo que hice fue una técnica dentro de la hipnosis, que es la hipnosis de sanación, la cual implica que nos mantenemos conscientes durante toda la práctica, a diferencia de otros tipos quizás de hipnosis de entretenimiento o incluso de hipnosis clínica que nos pudiesen llevar a estados de analgesia o de amnesia. Eso existe, el poder ir a estados de analgesia o amnesia, mas no es imperativo para disfrutar de los beneficios de la hipnosis y de la neuroprogramación. Por lo tanto, lo que yo planteo es utilizar la hipnosis de sanación, que es un estado consciente de profunda introspección que nos permite acceder a la memoria de forma segura con nuestro libre albedrío activo. Cuando digo consciente, digo que es tan consciente que incluso podemos hacer la hipnosis con los ojos abiertos. Es tan consciente que incluso si los tienes cerrados, por ejemplo, voluntariamente y suena el teléfono o se cae el internet, porque hoy por hoy las sesiones también son online y funcionan muy bien, no necesitan ser presenciales, o hay una interrupción, o simplemente tú como paciente quieres cesar la práctica, lo puedes hacer voluntariamente, basta con que abras tus ojos o basta con que digas me deseo salir de ese estado de trance. ¿Qué es lo que estamos haciendo efectivamente? Lo que estamos haciendo, Angélica, es que en este momento nosotras no estamos, y quienes nos están escuchando, estamos con el consciente activo, y nuestro inconsciente está en un segundo o tercer plano, por acá, representado por esta manito de acá abajo, manita de acá abajo. Cuando estamos durmiendo y estamos soñando, por ejemplo, el movimiento es inverso, el consciente está descansando y el inconsciente está activo, por lo tanto no entendemos su simbología. ¿Es correcto? La mayoría de los sueños no, ya sea o no los recordamos o no entendemos qué significa. Lo que hacemos en la hipnosis de sanación es llevar consciente e inconsciente en paralelo a la vez.
dejamos el consciente activo, pero despertamos el inconsciente manteniéndolo en un limbo que nos permite, yo le llamo un trance consciente, que nos permite, bajo nuestro libre albedrío, acceder a la memoria y al cómo interpretamos nuestro set de creencias y de memorias y cómo las albergamos, para luego poder retornar a este estado que estamos naturalmente, ¿no? En el que estamos ahora, con nuestro consciente activo, pero nuestro inconsciente ya tiene otra información. ¿Qué va a haber generado este proceso? Va a generar que el consciente genere reacciones automáticas diferentes. Vamos a ver más posibilidades, porque el consciente es básicamente ese espacio de nosotros que responde a reacciones automáticas en base a la memoria albergada en el inconsciente o subconsciente. Para efectos de la hipnosis de sanación no vamos a detallar o subdividir estos temas, ¿no? Todo aquello que no es racionalizable o interpretable o recordable, lo estamos embarcando dentro de este aspecto del inconsciente o subconsciente, para efectos de explicar en este momento la hipnosis de sanación, ¿no? Ese es el proceso que hacemos. Excelente. Ahora, ¿todo el mundo puede ser hipnotizado? ¿Todo el mundo puede utilizar esta terapia o solamente ciertas personas o ciertos padecimientos o cómo es que funciona? Claro. Lo importante es entender que es una capacidad que todos tenemos. Por lo tanto, sí, todos podemos desarrollar esa capacidad. Sin embargo, como toda capacidad es como decir la relajación o la concentración. Hay personas para quienes les va a ser más fácil, más natural, ¿verdad? Y hay personas que les va a tomar un poco más de tiempo. Hay personas que necesitan a veces mucha práctica previa. Y lo interesante es que hay un factor que determina esta capacidad de hipnotizabilidad que se llama, o así le llaman los médicos de Stanford. La capacidad que tenemos de hipnotizabilidad, de llegar a este trance consciente, está determinada por nuestros niveles de cortisol, que es básicamente la hormona del estrés. A mayor estrés tengamos, mayor dificultad vamos a tener de ingresar de forma consciente al trance de la hipnosis, ¿no? O a este estado de profunda introspección. Si vamos permitiendo que desciendan los niveles de cortisol, entonces la hipnotizabilidad es más rápida, es más fácil. Entonces, básicamente, ¿de qué va a depender esto? De estos niveles de cortisol. Cuando hay una persona que le cuesta un poquito más entrar en la hipnosis, no hay que preocuparse, no hay que decir esto no es para mí, en mí no funciona, o quizás echarle la culpa al terapeuta, digamos, considerando en que de por sí siempre hay que tomar un terapeuta siempre serio, bien formado, etcétera, ¿cierto? Pero entonces podemos pensar en que previamente tenemos que bajar nuestros niveles de cortisol. ¿Qué quiere decir esto? Comenzar a respirar correctamente, practicar un poco de relajación, de yoga nidra o alguna otra práctica que nos permita primero un descenso en esos niveles para luego ingresar en la hipnosis. Esta parte para poder bajar todos estos niveles, es entonces importante primero hacer una práctica previa que sea como relajación, yoga o algo para las personas que están sumamente estresadas, bueno, porque pues yo ya no quisiera mencionarlo, ¿no? Pero seguimos en la pandemia y la gente sigue estresadísima y está buscando técnicas o alternativas que le pudieran bajar estos niveles y poder entrar pues en esta práctica de hipnosis o de una programación o neuroprogramación diferente. ¿Tú qué les recomiendas a estas personas para poder entrar a esta técnica? Bueno, yo creo que lo primero o el paso número uno, sin duda, es la respiración, ¿no? Es tratar de conectar con un básico de respiración, hacer diariamente, cotidianamente, una conciencia plena en nuestra respiración,
observar si estamos utilizando toda nuestra capacidad torácica, si estamos respirando por nariz o boca, si la postura que estamos utilizando en lo cotidiano o en ese momento promueve el que se mueva libremente el abdomen, se abran nuestras costillas, ¿no? Horizontalmente para que utilicemos toda la capacidad pulmonar, es fundamental, no solo para la oxigenación, sino que para que se relaje el nervio vago, el sistema nervioso central. Entonces, sí, ese diría yo que es un pasito número 1 que siempre nos va a ayudar. Sin embargo, en estos momentos de encierro, de pandemia, de mucho estrés, de mucha incertidumbre y, ¿por qué no decirlo?, de ansiedad, ¿verdad?, de angustia, de problemas de salud mental muy, muy importantes, a nivel de pandemia, considero yo también, podemos ingresar a la hipnosis de forma rápida. No es que siempre necesitemos hacer estos ejercicios de relajación previo a nuestra práctica o a nuestra terapia de hipnosis. O sea, los recomendamos mucho, más los audios, por ejemplo, que yo ofrezco gratuitamente están precisamente generados para bajar el cortisol en los primeros 3 minutos y poder ingresar a la práctica de hipnosis, ¿no? Y son audios disponibles gratuitamente. Ahora bien, me preguntan qué beneficios tiene la hipnosis, o sea, ¿por qué habría yo que hacer? Ya ya dijiste algunos, pero tú en tu experiencia, ¿qué beneficios has visto para la gente que utiliza esta técnica, esta terapia de hipnosis? Bueno, los beneficios son múltiples, pero podríamos decir, comienzan desde la relajación, sin duda, de la relajación con todo lo que eso implica. Nos ayuda a tener un mayor balance emocional, a dormir mejor, ¿verdad? A que nuestras hormonas y neurotransmisores funcionen mejor, por lo tanto nos ayuda a ordenar o reordenar nuestro metabolismo. Pero también la hipnosis, en la medida en que va a lo profundo de la interpretación de nuestra memoria, nos ayuda a sanar traumas, por ejemplo, nos ayuda a sanar fobias, nos ayuda a trabajar, sanar o entender, por ejemplo, padecimientos como tics, como adicciones, como patrones que se repiten en nuestra vida recurrentemente y no comprendemos de dónde vienen. Entonces podemos observar la asociación en nuestro ADN, en nuestra memoria celular de ello, y poderlo reinterpretar. Y también tiene un alcance a nivel físico, a nivel de enfermedades crónicas y agudas. Nos ayuda en los casos de enfermedades crónicas, por ejemplo, a manejar los síntomas de forma muy efectiva, y en el caso de enfermedades agudas, en muchos casos, cuando los orígenes de estos padecimientos tienen una causa fuertemente psicosomática, nos ayudan a sanarlos también. Podríamos hablar en ese caso de múltiples casos de quistes, fenómenos tumorales en diferentes niveles, ¿verdad?, que pueden ser tratados efectivamente a través de hipnosis, otro tipo de inflamaciones también en el cuerpo, de múltiples variedades también, si su origen es psicosomático, se pueden tratar muy efectivamente a través de la hipnosis. Ahora bien, esta parte de toda la hipnosis me preguntan, bueno, y quiero enviar un saludo que te están escuchando, Ana Karenina Ochoa, aquí en la Ciudad de México, a Ixa Muñoz desde Canadá, fíjate, o sea, te están escuchando también en otros países, padrísimo, ¿no? Me preguntan que si la hipnosis no también es como darle el poder a alguien para que luego le meta cosas, ¿no? Creo que eso es como un, no sé, algo que se me hace de hace muchísimo tiempo que se escuchaba, pero me preguntan que si la hipnosis no sirve también como para programar a la gente y entonces dejar su voluntad en manos, pues no solamente del terapeuta, sino también de otras personas. Claro, excelente pregunta, corresponde, a mi entender, como parte de los mitos que queremos derribar
en relación a la hipnosis de sanación. La hipnosis de sanación, en la medida de que es una práctica consciente, entonces el paciente está voluntariamente practicando, pero además está decidiendo el mismo paciente qué información ingresar, cuál cambiar y cuál no cambiar. En ningún momento unilateralmente el terapeuta le puede, ni siquiera aunque quisiera, no le puede inducir a hacer o decir algo al paciente, porque el paciente está con su libre albedrío tan activo que si algo no le parece, le va a decir, no, eso no me parece, más bien yo lo que quiero programar es esta otra cosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese entre comillas, riesgo o mito sobre la hipnosis queda obsoleto en la hipnosis de sanación debido a que es una hipnosis consciente. El único caso en que podríamos inducir a un paciente a una sugestión clínica, se llama, es en hipnosis clínica en amnesia. Y aún así, para haber llegado a ese momento, vamos a haber requerido previamente que el paciente esté de acuerdo de haber llegado a la amnesia y, por ejemplo, que en amnesia se le sea inducido el dejar de fumar. No puede existir que una persona sea involuntariamente inducida en amnesia y en amnesia se le induzca robarle, por ejemplo, ¿no? Eso no, eso es parte de los mitos, no existe. Existe un estado más profundo, sí, en hipnosis que se llama amnesia, que se utiliza no en la hipnosis de sanación, sino en la clínica, más conlleva igualmente de un previo acuerdo y el paciente se va a dar cuenta y va a acordar, digamos, va voluntariamente a acceder a esa información. Entonces, no, esto del libre albedrío está siempre activo y operando. Si no, imaginémonos, si no sería así, pues sería entonces la hipnosis la mejor forma de robarnos, ¿verdad? de estafarnos, de inducirnos a modificar cosas y sería una técnica mundialmente conocida por ello, y no es así. Claro, por supuesto. También me preguntan si la hipnosis tiene como niveles, ¿no? Para ir subiendo, o se mete de golpe. No sé si tú nos pudieras explicar un poquito esto de los niveles o los pasos por los cuales va subiendo la hipnosis. Claro, efectivamente, la hipnosis va teniendo niveles, va teniendo, y ahí dentro del tema de los niveles hay hay diferentes escuelas, ¿no? La escuela oriental reconoce 9 niveles, la escuela psicológica occidental reconoce 4 niveles. Yo, como hago un crossover entre las dos visiones, lo que propongo en el libro Hipnosis Hoy es un resumen en 6 niveles. ¿De qué se tratan básicamente, muy resumidamente, estos 6 niveles? Los primeros 2 niveles son de concentración y de relajación profunda. Los siguientes 2 niveles son de la hipnosis de sanación, en la cual estamos conscientemente ingresando a nuestra memoria para interpretarla o reinterpretarla o reordenarla. Y los siguientes 2 niveles corresponden a la hipnosis clínica y hacen referencia a estados de analgesia, que quiere decir que bajamos intensidades de dolor o de sensaciones, y por último de amnesia. Ingresando a esos niveles, entonces podemos olvidar ciertos momentos, ciertas situaciones, o podemos olvidar espacios específicos de forma, insisto, voluntaria, ¿no? Nos ponemos de acuerdo en qué es lo que queremos generar amnesia y de qué forma lo queremos hacer. Y esto va ligado con la neuroprogramación, ¿no? Con esta parte de hacerlo. ¿Nos podrías hacer primero, bueno, el concepto, ¿no? De esta neuroprogramación y luego cómo podemos ligar la hipnosis con la neuroprogramación? Claro. Bueno, la neuroprogramación es este concepto también llamado médicamente como la neuroplasticidad,
¿verdad? Es este concepto bastante moderno que nos ha permitido explorar la unión de la física cuántica con la neurobiología, entendiendo que hoy por hoy las neuronas y nuestros movimientos fisiológicos y biológicos, ¿verdad? En el organismo humano no ocurren de forma unilateral y automática, o no ocurren gracias a una energía externa a nosotros, ¿verdad? Como bajo otros paradigmas, sino que también responden a la información de las células mismas y a la conciencia y la intencionalidad que las unifica. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos una inteligencia más allá de la metabólica y neurológica y biológica que responde a la información de nuestro ADN, de nuestra memoria celular, ¿no? Y básicamente lo que somos, esto que vemos, ¿verdad? Como organismo o como cuerpo, no es más que el conjunto de nuestra memoria, de este ADN que viene viajando en experiencia y en información por generaciones y generaciones hasta el colectivo humano. Esta reacción que contiene una información específica en cada ser humano, no solo no lleva una información, digamos, por mala suerte, sino que es una información a la cual podemos acceder y con la cual podemos correlacionarnos. Y ahí entra este campo de lo que espiritualmente llamamos cocreación, pero hoy día podemos llamar neuroplasticidad, ¿verdad? Es la capacidad de nosotros que nosotros tenemos de observar nuestros funcionamientos biológicos a nivel de creencias, conectar con la memoria que los genera y a partir de eso liberar o decodificar para generar nuevas posibilidades en nuestra percepción. Lo que vamos a estar haciendo ahí a la vez o a su vez son nuevos patrones y redes neuronales que no solamente ocurren dentro de nuestro cerebro, sino que a lo largo de todo nuestro organismo y de nuestro cuerpo, especialmente en nuestra flora bacteriana también, ¿verdad? Intestinal, y están modificando la forma que percibimos, por lo tanto la forma en que funcionan nuestras células y nuestras moléculas, y por lo tanto la forma en que percibimos y reaccionamos o interactuamos con la realidad. ¿Dónde entra la hipnosis en la neuroplasticidad? Es la técnica que nos permite hacer este ingreso y esta modificación. Existen, además de la hipnosis, otras técnicas, ¿no? Tenemos muchas técnicas de neuroprogramación o neuroplasticidad. En ningún caso quiero decir que la hipnosis sea la única, sin embargo podríamos decir que sí es una de las más profundas, debido a que llega muy profundamente en el inconsciente y no trabaja solo con las capas más superficiales del consciente o de la memoria celular. Con esta técnica de la neuroprogramación y bueno, que ya has mencionado que existen otras técnicas aparte de la hipnosis, el paciente o el consultante, porque bueno, ya hoy no sé si son pacientes, si son consultantes o si son clientes, ¿no? Porque todo el mundo lo llama de diferente manera, pero bueno, pongámoslo así. El consultante puede llegar a sanar de cualquier cosa, cualquier enfermedad o solamente ciertas cosas o no sé, ¿no? Como dicen, técnicas para el dolor de cabeza o si llegamos realmente a reprogramar nuestro sistema para sanar, no sé, una enfermedad crónico-degenerativa o un patrón diferente. Ahí yo creo que la medicina complementaria en ese momento, cuando tratamos de generalizar, es que nos separamos, ¿verdad?, de la medicina médica, de la salud alopática. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a cada ser como algo muy particular y individual, incluso si comparten el mismo diagnóstico, porque aquello que generó el mismo diagnóstico son causas distintas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros más bien a través de la hipnosis? Es que nosotros vamos a las causas que generan ese padecimiento,
síntoma o afección, ¿verdad? Para luego entender cuáles son esas causas, le llamamos la tríade de manifestación, ¿ya? Para entender cuáles son esas causas y luego entender si esas causas pueden ser reinterpretadas o si ya tienen un origen o un estadio degenerativo, fisiológico demasiado avanzado que no puedan ser intervenidas, ¿no? Como el caso de, por ejemplo, enfermedades, cánceres u otro tipo de enfermedades o condiciones que ya estén muy avanzadas a nivel biológico degenerativo o sean patogénicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada caso independiente del diagnóstico vamos a verlo de forma individual para entender cuál es la tríade de factores que lo generan. Si quieres explico muy brevemente lo que es esta tríade de manifestación, que es muy interesante en la medicina. Por favor, sí, claro, por favor, sí. Nosotros en medicina complementaria entendemos que para que algo se manifieste en el universo, pero llamémosle para que un síntoma se sienta, para que algo aparezca en nuestra percepción, necesita 3 factores que lo generen. Cuando decimos 3 factores son de infinito orden, físico, mental, energético, espiritual, puede ser desde patogénico hasta la carencia de amor, un factor toxicológico o un factor de shock en nuestra memoria, ¿verdad? Son múltiples los factores, más necesitamos 3 factores para que emerja un síntoma. Voy a hacer un ejemplo, un dolor de cabeza. El dolor de cabeza no viene de la nada, el dolor de cabeza viene a lo mejor de un estrés constante, de un cortisol alto constantemente, unido a una carencia o una baja oxigenación a causa de una mala respiración. Y tercer factor, por ejemplo, puede ser un factor patogénico o un factor de shock o un factor de un momento, un enojo, ¿verdad? La mayoría de las personas no sienten el dolor de cabeza solamente porque está el cortisol alto y solamente porque no pueden descansar bien, ¿no? O el segundo factor, sino que recién sienten el dolor de cabeza cuando emerge el tercer factor. ¿Qué hacemos en medicina entonces complementaria? Detectamos estos 3 y decimos cuál es el más fácil de quitar. El cortisol ha sido crónico, esta persona ha estado estresada toda su vida, va a ser más difícil. El segundo a lo mejor es una disfunción más orgánica que también nos toma más tiempo, es más fácil liberar el shock o el enojo de este trauma. Si soltamos entonces esa emoción, se reinterpreta esa tensión, entonces quitamos el dolor de cabeza, que es la tríade, básicamente. Y eso es lo que hacemos entonces en hipnosis, es hacer un diagnóstico tan profundo que desbaratemos esta tríade y lo que nos permite modificar síntomas o la sanación completa, va a depender de cada caso. Camila, y en ese caso entonces podemos, una vez que quitas esto, este síntoma del enojo, ahí puedes meter una neuroprogramación, o sea, para que ya no tenga esta parte y se pueda reprogramar de una manera diferente. Exacto. Me encanta cómo lo planteas. Precisamente en ese factor que eliminamos, lo que vamos a hacer a través de la neuroprogramación, ¿verdad? Es por traer ahí lo que llamamos nosotros un nuevo código, una nueva creencia, que además pueda ayudar a la larga a los otros 2 factores, por ejemplo, a bajar el cortisol o manejar los otros factores. Entonces podemos traer una nueva creencia de balance emocional, de mayor paz, de generar algún hábito positivo, por ejemplo, como el perdón, como otro tipo de hábitos. Sin duda, sí. Ahora bien, esta parte de la hipnosis me preguntan si sirve solamente para adultos o también se emplea en niños y a partir de qué edad o de qué edad a qué edad se puede trabajar la hipnosis y la neuroprogramación. Perfecto. La hipnosis y la neuroprogramación, en la medida en que es una capacidad que todos tenemos, la podemos practicar siempre,
¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la podemos practicar desde la panza de nuestras mamás. De hecho, es una gran práctica para hacer en vientre materno. Sin duda ahí quien lo realiza, ¿verdad? Es la mamá. Sin embargo, y se llama hypnobirthing. Es una forma de dar a luz a través de la hipnosis en la cual no solo se prepara la conexión con el bebé, sino que se visiona todo el parto para hacer una programación neurolingüística del mismo, por ejemplo. Pero además esos estados de profunda conexión y paz que el bebé llega a experimentar en el vientre materno, luego son recordados por el bebé. Por lo tanto, si en hipnosis le ponemos ciertos sonidos, códigos, palabras, luego esos van a ser determinantes en la vida de ese ser humano para que vuelva a entrar en esos estados de sabiduría, de conexión, de paz, de promover diferentes tipos de neurotransmisiones y de programaciones positivas. Luego, una vez que los bebés nacen, digamos, ahí tenemos un gap o un tiempo en que los niños sí pueden practicar hipnosis si es que la han practicado en el vientre materno, como te decía, en base a estos códigos, si se les pone cierta música, etcétera, hasta que comiencen a hablar. Y una vez que comienzan a hacer uso del lenguaje, incluso si es solamente escrito, ya nuevamente pueden volver a retomar esta capacidad desde que son muy, muy chiquititos. O sea, yo tengo pacientes a partir de 3 años o a partir de que logran comunicarse a través de algún tipo de lenguaje o comunicación, hasta, ahora sí que la edad y los procesos tanatológicos más avanzados, independiente de la edad. Muy bien. Pues también queremos mandar un saludo a Joel José López, a Beatriz González, a Nati Moreno, a Miguel del Pozo. Muchísimas gracias también por escucharnos y sus comentarios. Te mandan también saludos, algunos de ellos te conocieron en el periódico Reforma en algún momento que acudiste por ahí. También me preguntan si una persona que ya dio a luz y que fue traumático el parto, ¿se puede sanar con hipnosis por este distanciamiento madre-bebé, ¿no? Porque luego es tan traumático que hay un distanciamiento. ¿Se puede sanar con hipnosis? Absolutamente. En la medida en que es un shock, ¿verdad? En que es un trauma, se puede sanar con hipnosis, se puede reinterpretar, se puede comprender cuál es el aprendizaje que hay atrás de aquella experiencia. Y aquí hay un detalle que me parece súper importante destacar también de la hipnosis, y es que la hipnosis de sanación, al menos en la técnica que yo desarrollé, es una técnica que busca en primera instancia sanar el alma. Y la sanación del alma, cuando digo alma, me refiero al aspecto de profunda sabiduría dentro de nosotros. Le puedes llamar alma, o si prefieres intuición, o si prefieres conciencia interna, pero aquel espacio de nosotros que contiene una mayor sabiduría, un entendimiento que va incluso más allá de nuestro entendimiento racional. Y me parece eso muy importante porque es un aspecto de la salud que no es tomado en cuenta, o no es muchas veces validado, ¿verdad? Y es tan trascendental y genera tanta salud, tanta sanación. Por lo tanto, eso es lo que busca en primera instancia la hipnosis, y resulta que de ahí sale sanación física, mental, emocional, sin duda relajación, ¿verdad? Y todos los otros beneficios que hemos estado mencionando. Sin embargo, la reconexión con ese aspecto de un entendimiento de la experiencia humana, por no decir espiritual, ¿verdad?, es tan importante y tan trascendental, especialmente hoy en día. Excelente. Ahora, Camila, también me preguntan si con lo de la pandemia existe como esta parte de la técnica y como cuántas sesiones se tendría que hacer para salir pues de todo este trance de la pandemia, que bueno, pues yo creo que más bien es aprender a fluir con ella y sí, obviamente tener este tipo de técnicas para poder avanzar.
No sé, ¿tú qué les puedes decir a estas personas que nos preguntan? Claro. Bueno, primero una invitación abierta, si me permites, a que utilicen las plataformas gratuitas. Yo dispongo gratuitamente audios que están en Spotify, en YouTube y también en Instagram. Los pueden buscar como Camila Healing y son audios que están creados específicamente para que sean seguros de practicar en casa, y para la pandemia son espectaculares, nos van a llevar no solo a la hipnosis, sino que a diferentes técnicas de neuroprogramación. Por lo tanto, creo que no solo es una sugerencia, sino que creo que hoy por hoy en la pandemia es casi una obligación darnos un tiempo de salud mental. Si es que nos hemos abierto a hacer cosas nuevas, creo que es fundamental, y los audios se disponen gratuitamente, ahí no hay ningún tipo de restricción con ellos. Por otro lado, si ya queremos tomar una terapia, sesiones de hipnosis, entonces cada sesión de hipnosis, yo digo, es life changing, nos cambia la percepción. Son sesiones normalmente entre 1 a 2 horas cuando son individuales, se hacen todas online, hoy día por el tema de la pandemia, y funcionan de forma maravillosa, funcionan perfectamente, y la verdad es que uno por lo general no necesita más de una sesión. Existen situaciones en que podemos, tras la primera sesión, decidir repetir una sesión más, máximo una tercera sesión, pero por lo general, y así por lo menos lo trabajo yo siempre, trabajemos para avanzar todo lo que se pueda en una sola sesión, porque así de rápido es la neuroprogramación. No se trabaja la hipnosis como una psicoterapia, ¿verdad? No es algo que uno necesite estar haciendo constantemente. En los audios sí, porque de eso requiere de tu práctica, y los audios los puedes practicar si quieres diariamente, pero ya la sesión 1 a 1 con un terapeuta, conmigo o con un terapeuta, por ejemplo, de los que formo, son sesiones que necesitas de 1 a máximo 3 sesiones para profundizar lo suficiente. ¿Sí? ¿En dónde te podríamos localizar tus datos, pues todo esto que tú traes para hacerlo, ¿no? Tengo de fondo de pantalla, bueno, tu libro también, si nos quieres hablar de él, en dónde lo podemos encontrar, dónde lo podemos localizar, a ti dónde te encontramos, cómo le hacemos para acceder a tus cursos, a tus talleres. Claro, muchas gracias. Pues el libro es un libro que hice con todo mi corazón, y es un resumen de los talleres en los cuales enseño o te ayudo a que más bien recordemos en conjunto nuestra capacidad de hipnosis y de neuroprogramación. Lo que hago es reducirlo o resumirlo en 9 fáciles pasos para que todos podamos empezar a practicar esta capacidad de hipnosis, y se adjunta el libro, o es súper lindo adjuntarlo con los audios gratuitos que te decía. Estos audios se encuentran en todas mis plataformas, me pueden encontrar en la página web www.camilahealing, como sanación, HEALING.com. Mi Instagram es igual, @CamilaHealing, y YouTube de igual forma, Camila Healing. Entonces ahí pueden encontrar todas las prácticas. También en la página web van a encontrar los cursos online. Hay 2 cursos que recomiendo ampliamente, que son los cursos Hipnosis 1 y 2, los cuales te enseñan esta capacidad de neuroprogramación que todos tenemos a través de la hipnosis. Te enseñan a cómo acceder a tu capacidad regresiva, de sanación, pero también a la capacidad de canalizar y de reinterpretar o de programar el futuro, ¿verdad? La manifestación a través de la hipnosis. Y ya luego en mi página web también ahí pueden encontrar información de la fundación,
que acabamos de inaugurar y que tiene unos programas maravillosos, incluidos una formación de terapeutas en hipnosis de sanación. Ya tenemos la primera generación de embajadores de la hipnosis en el mundo, que ha sido una generación maravillosa que se acaba de graduar, y pues a través de las fundaciones damos además becas terapéuticas, tenemos programas en conjunto con hospitales, con centros educativos, para promulgar y para difundir todas estas técnicas de hipnosis y neuroprogramación. Excelente, Camila. ¿Algún comentario final que nos quieras dar, que nos quieras dejar, pues sobre todo este tema, ¿no? De hipnosis y neuroprogramación. Y por supuesto que quedan abiertos los micrófonos de México en tu vida para ti en los siguientes temas, que bueno, eres realmente una enciclopedia y una excelente terapeuta, pues en muchísimos temas. La verdad es que mi admiración y mi respeto para ti, Camila. No, Angélica, muchísimas gracias. Al contrario, el honor es mío, yo te admiro mucho. Como periodista, la verdad, hace largos años, entonces me parece maravilloso poder compartir en tus plataformas, la verdad, algo que considero que es tan fundamental, especialmente para hoy. ¿Qué mensaje me encanta siempre dejar? Es que especialmente en estos tiempos no olvidemos que tú tienes la conexión directa, que cada uno de nosotros tiene la conexión directa, la intuición, la sabiduría más profunda sobre nuestros procesos, que eso es algo que tenemos que retomar para salir del paradigma del miedo y podernos hacer cargo de esta neuroprogramación, que las herramientas ahí están, que hay que ser positivos en ello, y hoy por hoy podemos utilizar todas estas plataformas maravillosas como los programas tan interesantes que tú compartes, Angélica, y las múltiples plataformas que tenemos, ¿verdad? Para difundir esta información tan positiva y tan importante, que se trata de que cada uno de nosotros debe retomar esa conexión directa. Así que te agradezco mucho de todo corazón la invitación. Al contrario, Camila, bueno, pues muchísimas gracias a Camila Martínez por este tema tan interesante, hipnosis y neuroprogramación. Y bueno, pues también gracias a Antonio Vázquez, a todo el equipo de producción que hace posible esta transmisión, a Jani López, pues en todo el diseño y toda la parte de transmisión de redes. Muchísimas gracias. Y yo les quiero dejar pues una frase o una reflexión que hace Rumi, que justamente está en el libro de Camila, que dice: tu tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar dentro de ti todas las barreras que has construido en su contra. Y él lo dice Rumi. Y bueno, pues esta semana es algo diferente. Empieza a hacer una introspección sobre la hipnosis, sobre la neuroprogramación. Ve los canales de verdad de las hipnosis de Camila, ¿no? Que ya lo dijo, que bueno, pues están en YouTube, en Spotify, en Instagram. Realmente si tú googleas Camila Martínez, pues ahí la vas a encontrar, te va a ayudar muchísimo. Y por supuesto, si puedes acceder a sus talleres, a sus cursos, pues te van a beneficiar a ti en este tiempo de pandemia, que yo por más que ya no quiero seguir diciendo, pero en esto estamos y esta es una realidad y hay que salir de ella, hay que avanzar, hay que fluir, y qué mejor con herramientas. Y ya lo decía Camila en su momento, la medicina es integrativa. Esto no quiere decir que vas a dejar tu medicina alópata, tus medicamentos o lo que sea, sino que es trabajar de manera integral, viendo a la persona desde la parte emocional, desde la parte espiritual, desde la parte física y desde la parte mental. ¿Qué mejor que hacerlo de manera integral? Y qué mejor también hacerlo con una persona que está certificada, que ha estudiado, que tiene todo el conocimiento, toda la técnica, y que eso es algo que tú también tienes que buscar, muy importante, ver que con la persona que tú acudas sea una persona certificada y que sepa, porque hoy en día desafortunadamente tenemos mucho charlatán, Camila, y bueno, pues mi deber y pues inquietud como tú bien lo dices, como conductora de un programa de radio, responsabilidad es hacerles conciencia de que busquen lo mejor y las mejores alternativas en todos los ámbitos y se vean de manera integral. Soy Angélica Mayén y hasta que nos volvamos a encontrar,
Les dejo un abrazo de corazón a corazón, lleno de luz. Hasta pronto. Gracias, Camila. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias.